Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la última clase de este proceso. Hoy finalizamos las clases de teoría musical como tal. Entonces vamos a hacer como un pequeño recuento de todo lo que hemos visto y vamos a ver una que otras cosas más que ustedes vayan a aprender y que les sirva para otras clases y también que puedan aplicar en sus instrumentos como tal. Muy bien. Desde el inicio habíamos visto... Yo tengo una guitarra. Ya, qué chévere. Prenda la cámara y apague el micrófono. Desde el inicio habíamos visto lo que son las notas musicales, el pentagrama, las figuras musicales. ¿Me recuerdan qué figuras musicales habíamos visto? Do, re, mi, fa, sol, así. Ya, esas son las notas musicales. ¿Y las figuras? ¿Cuáles son las figuras musicales que habíamos visto? Do, re, y mi. No, esas son las notas musicales. Blanca, negra. Exactamente. Blanca, negra, redonda, corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Todas esas, exactamente. Ya esas figuras musicales. ¿Y me recuerdan para qué servían las figuras musicales? Para sacar la música. Más o menos, pero exactamente para qué. Para tener un tiempo y sonido en cada nota. Exactamente, para darle un tiempo específico a cada nota musical, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más también habíamos visto? Habíamos visto lo que es solfeo. ¿Qué era solfeo? Cantar las notas de manera rítmica dentro del pentagrama. Habíamos visto, bueno, vimos como 2 o 3 clases de eso, de lectura musical como tal, o sea, vamos cantando con el tiempo, las notas musicales que estaban escritas en el pentagrama. ¿Qué más vimos? Vimos lo que son intervalos. ¿Se acuerdan que eran intervalos? ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que eran intervalos? Son las distancias que tiene cada nota. Mande, ¿qué cosa? El intervalo sirve para ver la distancia de cada nota. Casi. El intervalo sirve para ver la distancia que hay de una nota a otra. Por ejemplo, qué nota había de do a re, qué distancia hay de do a re, qué distancia hay de mi a si, qué distancia hay de fa sostenido a mi, y así sucesivamente. ¿Ya qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Mm? Lo último que vimos, ¿qué fue? ¿Mande? Sinceramente me he olvidado, pero recuerdo que era una nota media, la distancia que hay una nota. Exactamente. Bueno, eso pertenece a la regla para sacar las escalas mayores. Poníamos toda la escala de manera cromática. ¿Qué significa cromática? Semitono por semitono por semitono, 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 semitono. Entonces, bueno, habíamos visto las escalas mayores. Las escalas menores no las alcanzamos a ver, pero en un próximo proceso la vamos a ver para que ustedes tengan una noción de todo, pues en general, como conocimiento general también. Lo que vamos a hacer ahora es ver instrumentos musicales poco comunes. Vamos a ver algunos, vamos a investigar. Vamos a ver en YouTube.
compartir en el YouTube. Ya. Yo aquí les voy a compartir un video. Voy a compartir un video y vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas, ¿ya? Si pueden escuchar, Número 10. Hidraulófono. Inventado por Steve Mann, profesor titular de la Universidad de Toronto, el hidraulófono es un instrumento que se toca como una flauta, es decir, tapando los agujeros. La diferencia radica en que en vez de impedir que salga el aire, estos agujeros se tapan para impedir que salga el agua que circula constantemente por él. ¿Pueden escuchar? El sonido que emite es similar al del órgano. Consiste en un tubo al que se le han practicado una serie de orificios y por el que se mueve continuamente agua. Se usa como método de exploración sensorial y terapéutico para personas con poca capacidad visual, por lo que se han instalado bastantes en lugares públicos de Canadá y Estados Unidos. Otros están integrados en jacuzzis o como atracción en parques acuáticos. Número 9. Cajón. Ya. El instrumento que acabamos de ver es un instrumento poco común porque, según nosotros conocemos, hay solamente 3 familias de instrumentos como tal en general, que son de cuerdas, instrumentos de viento e instrumentos percutivos. Pero el instrumento que acabamos de ver, que se llama hidraulofón, es un instrumento de agua muy poco común. ¿Por qué se los considera estos tipos de instrumentos como tal? Porque producen sonidos según el elemento que los esté haciendo ejecutar. Por ejemplo, en los instrumentos de cuerda se los conoce de cuerda porque obviamente cuando ustedes tocan una guitarra, tocan una cuerda, emite un sonido, vibra, ¿verdad? Instrumentos de viento porque, por ejemplo, cuando ustedes están soplando una trompeta o un trombón, lo que emite el sonido es el aire que está pasando por ese instrumento como tal. E instrumentos percutivos son los instrumentos que haciendo contacto entre ellos, entre sus cuerpos, emiten un sonido como tal. En este caso, este hidraulofón emite sonido mediante el agua como tal. Entonces es considerado un instrumento súper que raro y como decía el señor de aquí, son instrumentos que se pueden encontrar de manera atractiva en parques turísticos o en diferentes plazas como tal y puedes tocarlos como tal. Sería chévere que aquí en Ecuador, bueno, al menos aquí en Ecuador no conocemos que haya tal parque que tenga este tipo de instrumentos o alguna atracción o un museo que hable de este tipo de instrumentos porque realmente son muy poco comunes. Bueno, seguimos. Cada instrumento es caro, ¿cierto? ¿Qué instrumento qué? Es caro. Los instrumentos son caros dependiendo de la marca y de la calidad. Porque, por ejemplo, hay guitarras. Hay un tipo de guitarra que se llama, que es de marca Primer. Las marcas Primer, por lo general, son instrumentos muy baratos porque la calidad no es tan buena. Pero es un instrumento con lo que tú realmente puedes empezar a aprender a tocar ese instrumento. Primer es considerada una marca que hace instrumentos para personas principiantes, por decirlo así. Y ahí hay diferentes tipos de marcas. Hay Primer, hay Stratocaster, hay Yamaha y así.
seguimos, ¿ya? Número 9. Cajón. De origen peruano, parece surgir de la prohibición a los esclavos africanos de la zona de tocar los tambores. Este uso fue prohibido por la Iglesia Católica por considerarlo pagano. Pero los esclavos tenían necesidad de expresarse mediante la percusión y usaban todo lo que encontraban para hacer música. Y una de las cosas que más a mano tenían eran las cajas de madera para transportar mercancías. Las primeras noticias que se tienen del cajón datan de mediados del siglo XIX. Consiste en una caja de madera que el percusionista toca sentándose a horcajadas sobre ella, usando las palmas de las manos o yemas de los dedos según quiera sacar un sonido u otro. Se populariza y difunde su uso gracias al guitarrista Paco de Lucía, que estando de gira en 1977 por Perú, lo ve, oye y adopta para su espectáculo. Desde entonces el cajón va unido al toque de la guitarra en todo recital flamenco, pues es más sobrio que otros instrumentos de percusión que se usaban hasta entonces como acompañamiento. Número... Ya. El instrumento que acabamos de ver es el cajón peruano, mejor conocido así, porque es originario de Perú. Ya. Realmente no es un instrumento tan poco común. De hecho, actualmente es un instrumento que se utiliza mucho para canciones acústicas o unplugged, que significa que son canciones que no necesitan de energía, como una guitarra eléctrica, o una batería eléctrica, o un bajo eléctrico, sino que lo haces de manera más acústica. Y como decía aquí en el video, se está implementando mucho en géneros musicales como el flamenco, la trova, los boleros. Entonces, actualmente es un instrumento un poco más conocido. Y es percutivo, tiene un sonido un poco más seco y es de fácil transportación. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden llevarlo a cualquier lado y pueden hacer música en cualquier lado. Es mucho más fácil llevar un cajón, pero no como tal, que llevar una batería si quieren hacer música. Una batería pesada. ¿Mande? La batería es pesada. Claro, Y con la fuerza se van a caer. exactamente. Vamos con el siguiente instrumento que se llama níquel harpa. Vamos a ver qué dice. 8. Níquelarpa. Es un instrumento de origen sueco de cuerda frotada, relacionado con la zanfoña y la vihuela de arco. Consta de un teclado similar al de una zanfoña, pero las cuerdas son frotadas con un arco. Su sonido característico se debe a las cuerdas simpáticas que están debajo de las que se frotan. Se tienen noticias suyas desde al menos 1350, siendo un instrumento muy ligado al folclore, y al contrario que la mayoría de los instrumentos tradicionales, no solo no ha desaparecido, sino que ha resurgido con fuerza. Así, desde mediados del siglo XX, su uso se ha extendido por todo el país. Hay 4 variantes de la níquelarpa que aún se tocan a día de hoy. Se diferencian en el número y disposición de las teclas, cuerdas y forma de cuerpo. Como dato curioso, decir que hay un movimiento para nombrarlo instrumento oficial sueco, ya que refleja el espíritu nacional. Número 7. Ya. El que acabamos de ver es un instrumento de cuerda frotada. ¿Qué significa cuerda frotada? Que necesita de un arco con cerdas para que al momento de que frote como tal la cuerda, emita el sonido como tal. Como decían Como el violín. Exactamente, es parecido, muy parecido al violín. Un momentito. Es muy parecido al violín y es de origen sueco. Y como estamos viendo, actualmente hay como un movimiento que dice que quieren que lo hagan patrimonio cultural de Suecia. Y es muy poco común, al menos para el sistema musical de Latinoamérica. Realmente van a encontrar ese instrumento para allá. De hecho, hay un estilo de música llamado giga, que es muy común en estos países como Suecia, Irlanda, donde pueden escuchar este tipo de músicas que tienen como principal instrumento el níquel harpa que acabamos de ver. Vamos con el otro instrumento que es el Hardingfele.
que es parecido, muy parecido a un violín, pero este consta de 8 cuerdas, como tal. Jardínfele. El jardínfele o violín noruego es otro instrumento tradicional con gran arraigo hoy en día, tanto que es el instrumento oficial nacional del país. Se asemeja a un violín, pero este, además de las 4 cuerdas, lleva debajo otras 5 de resonancia que emiten sonido por simpatía. Suele ser un instrumento muy decorado, con incrustaciones de nácar y otras maderas, y terminando el clavijero con la talla de la cabeza de un animal. La primera referencia que se tiene de él es de 1646, y el más antiguo que se conserva está firmado en 1651. Acompaña a las danzas tradicionales del país, de las que hay concursos anuales. Número 6. Ya este tipo de instrumento también es un instrumento de cuerda frotada como tal. Conocemos realmente 2 tipos de instrumentos de cuerda, que son la cuerda frotada y el tipo de cuerda punteada. La punteada es como la guitarra, el bajo, es un instrumento que no necesita de otro elemento para emitir un sonido, sino que ustedes con los dedos pueden ejecutarlo. Mientras que el violín y el instrumento, el Hardinfle, que acabamos de ver, es un instrumento de cuerda frotada porque sí necesita de un arco o de otro elemento que le ayude a emitir un sonido como tal. Y se utiliza más para las músicas folclóricas o danzas folclóricas, como decía en el video. Vamos a ver otro instrumento llamado balalaika con trabajo, que también es un instrumento de cuerda, pero esto es una cuerda, ¿qué creen que sea? ¿Cuerda frotada o cuerda punteada, como lo están viendo ahí? Punteada. Punteada. ¿Qué dices tú, María? No escuché. Punteada dice. Allá. Bueno, sí, exactamente es un instrumento de cuerda punteada. Vamos a ver qué dicen en el video. Balalaika con trabajo. Se trata de otro instrumento tradicional, esta vez de Rusia. La balalaika es un laúd de 3 cuerdas, con una caja de resonancia en forma triangular y plana, con un mástil largo y estrecho. Se construye en 7 tamaños, desde el más alto de los tonos al más bajo, siendo el contrabajo el más grande en tamaño y el que emite los tonos más bajos. Mide hasta 160 centímetros de longitud y descansa en el suelo mediante una pica de metal. Debido al tamaño de sus cuerdas, se suele tocar con un plectro de cuero, incluso con suelas de zapatos o tacones de botas. Hay orquestas formadas por distintos tipos de balalaikas, que tocan música con arreglos especialmente hechos para estas. La primera referencia que se tiene de este instrumento es de 1688, y a finales del siglo XIX se perfecciona y se crean orquestas y partituras. Su uso está extendido fuera de Rusia, y hay importantes asociaciones dedicadas a él en Estados Unidos. Número 5. Estilófono. Vamos a hablar sobre este instrumento, que la balalaika bajo. Es un instrumento de cuerda punteada, como ustedes han dicho, es originario de Rusia, y como decía en el video, tiene 7 tipos de tamaños diferentes, como tal. Es un instrumento poco común también. María me estaba diciendo que se parece un poco al ukelele. El color del sonido sí se parece un poco al ukelele, pero es por la caja de resonancia. La caja de resonancia en este caso sería el cuerpo que tenía, el triángulo que tenía ahí, como tal. A veces, dependiendo de la magnitud del cuerpo o la forma del cuerpo como tal, emiten cierto tipo de sonidos, porque por ejemplo, muchos dicen que el requinto, que es un tipo de guitarra, es muy parecida a la guitarra común, a la guitarra clásica como tal. Se parece porque el sonido que emiten es muy parecido, por la forma del cuerpo como tal. O sea, varía un poquito, pero sí es muy parecido. Al igual como el Hardinfele y el violín, que se parecen, pero si se dieron cuenta, el violín solamente tiene 4 cuerdas como tal, el Hardinfele tiene 4 cuerdas más 5 cuerdas de resonancia, que les ayuda a emitir un sonido más folclórico, por decirlo así. Vamos a la mitad.
Vamos a ver el quinto instrumento, el estilófono. A ver qué dice. El estilófono es un pequeño teclado que se toca con la ayuda de un lápiz metálico. Fue inventado en 1967 por Brian Jarvis y ya al año siguiente se fabricó a lo grande. Al principio se vendieron como juguetes para niños, pero músicos profesionales lo han usado en sus canciones. David Bowie, Tony Visconti o Richard Barron son solo unos ejemplos. Cada nota del teclado tiene un distinto voltaje que, al ser tocada con el lápiz, cierra el circuito eléctrico generando así el tono, y están disponibles en varios tonos: grave, estándar y agudo. En 2007 se volvió a lanzar al mercado, modernizándolo. El nuevo modelo se asemeja mucho al original de la década de 1960, pero tiene un control de volumen y cuenta con una función de rendimiento de audio. Desde entonces han ido apareciendo nuevos tipos con mejoras continuas. Este tipo de instrumento, ¿a cuál familia creen que ustedes que pertenezca? ¿A la familia de cuerdas, a la familia de vientos o a la familia percutiva? ¿A cuál? Viento. Vientos. ¿Por qué creen que de viento? Porque cuando tocan sale el sonido. Pero lo que les dije hace un momento es que ustedes catalogan cierto instrumento según el elemento que los haga emitir un sonido. Por ejemplo, como les decía, en las trompetas, en los trombones, saxofones, se los considera instrumentos de viento porque al momento de soplar, de emitir aire, emitir viento, no sé cómo quieran llamarlo, ejecuta el sonido como tal. Pero en este caso no lo estaban soplando ni nada. Realmente este es un instrumento percutivo digital, como tal. Porque si se dieron cuenta, para emitir el sonido como tal necesitaba del lapicito que tiene ahí, ¿verdad? O sea, sin el lapicito no emitía las frecuencias o los sonidos y no ejecutaba como tal el sonido, por decirlo así. ¿Ya? Vamos a seguir con el siguiente instrumento, el címbalo. Número 4. Címbalo. Es un instrumento de forma trapezoidal, y sus cuerdas se hallan dispuestas de la más corta y aguda a la más larga y grave, siguiendo los lados paralelos. Se toca percutiendo con dos mazos las cuerdas. Los hay portátiles, más pequeño, que se cuelga al cuello, y de concierto, de mayor tamaño y registro. Estos constan de patas, y es como un piano pequeño, con un pedal para mutear las cuerdas. Lo perfeccionó Joseph Sunda, fabricante de pianos, en 1874. Su origen es incierto, pero se dice que el pueblo gitano extendió su uso por Europa ya en el siglo XII. Sin duda es un instrumento muy ligado a ellos, y es muy popular en Europa central y oriental. Número 3. Ya el instrumento que acabamos de ver, el címbalo es un instrumento de cuerda como tal, y se lo utiliza mucho también para las canciones folclóricas, ¿ya? Para danzas árabes, y actualmente es un instrumento que está está resonando mucho en las orquestas del Medio Oriente como tal. De hecho, que ahora crean partituras y hacen obras para ese tipo de instrumento como tal. ¿Ya? El siguiente instrumento que vamos a ver es la armónica de cristal. Armónica de cristal. La armónica de cristal es un instrumento que combina una serie de platos o cuencos de cristal graduados por tamaños, alineados horizontalmente y atravesados por un eje que los une. Tiene un pedal que hace que gire como las máquinas de coser. El sonido cristalino se produce humedeciendo los dedos en agua y tocando los platos mientras giran. Podemos encontrar los precursores de esta armónica en el arpa de cristal, que es un conjunto de copas llenas en distinta medida de líquido y que se toca pasando los dedos por los bordes. Fue Benjamin Franklin el que lo ideó, después de ver un concierto de copas en Cambridge en 1761, montando 37 cuencos de cristal sobre un eje metálico, movido por un pedal. Como dato curioso, señalar que estuvo prohibida por considerarse peligrosa. Volvía loco a quien la tocaba y a los que oían su música. También lo acusaron de producir cáncer y saturnismo. Número 2.
La armónica de cristal es considerada también un instrumento hidráulico, como el primero que vimos, ¿se acuerdan? Porque necesita también de agua para ser ejecutado como tal. Entonces, por ese simple hecho, es considerado así. Es uno de los pocos instrumentos que necesita de otro elemento muy poco común para ser ejecutado y emitir un sonido como tal. De hecho, ustedes, bueno, si tienen copas de cristal, pero les recomendaría que lo hagan con ayuda de sus padres, llenen una copa o un vaso de cristal como tal, llénenlo a la mitad o un cuarto o déjenlo medio lleno, humedezcan sus dedos y toquen los bordes del vaso como tal y verán que podrán emitir sonidos también como tal. El sonido que obtienen depende de la cantidad de agua que le pongan al vaso, porque eso hace que vibre en diferentes frecuencias como tal. Cada sonido tiene una frecuencia, entonces al estar lleno el vaso, según como ustedes lo quieran llenar, emite diferentes sonidos. Es más, si tienen más de uno o dos vasos, pueden llenarlos en diferentes medidas que pueden ir probando y jugando con los sonidos como tal, para que experimenten con este tipo de instrumentos. Pero siempre hablan con la ayuda de sus padres. Vamos a ver la guitarra Picasso. 2. Guitarra Picasso. Esta impresionante guitarra la construyó la luthier canadiense Linda Manzer para el músico de jazz Pat Metheny, quien la usó en discos y actuaciones. Consta de 3 mástiles y 42 cuerdas. Aunque si de guitarras raras hablamos, el guitarrista Steve Vai no se queda atrás. Con una de 3 mástiles y forma de corazón, o con la Emerald Ultra Guitar, construida en 2001 por Alistair High, basándose en la portada del disco Ultrasound. Número 1. Este tipo de instrumentos son súper rarísimos encontrarlos en orquestas como tal, porque son fabricadas para músicos en específico. Es un instrumento de cuerda punteada, frotada. ¿Qué dicen ustedes? María, Daniel. ¿Qué creen que instrumento creen que sea? ¿Cuerda frotada o cuerda punteada? Punteada, ¿y qué más? ¿Punteada o frotada? ¿Cuál? Frotada, dices. Escribe, porque no te entiendo muy bien. ¿Qué dice? No, es un instrumento de cuerda punteada. Frotada, acuérdense que un instrumento de cuerda frotada es cuando el instrumento necesita un arco como tal, que al momento de frotar la cuerda con dicho objeto, emita el sonido. Pero en este caso, él no tiene nada que ayude a frotar la cuerda, sino que utiliza meramente sus dedos como tal. Entonces es una cuerda punteada. Un instrumento de cuerda punteada, por decirlo así. Y pudieron ver que hay diferentes tipos de diapasones ahí en ese instrumento, como tal, ¿verdad? Cada diapasón está afinado en diferentes tonalidades. Por ejemplo, la guitarra común que tenemos es un instrumento en do, pero está afinado en mi, en la nota mi. Pero, por ejemplo, hay instrumentos como ese que la primera está afinada en mi, la otra está afinada en re, la otra está afinada en si bemol, la otra está afinada en sol, y así sucesivamente. Es más como para tener variaciones en sus canciones. Es un instrumento más para show, no sé, por decirlo así. Por eso es un poco raro. Realmente no hay partituras como tal para ese instrumento en específico, porque son creadas, como les dije anteriormente, como para músicos en específico. O sea, no sé, por decirlo así. Vamos a ver el último instrumento, que es el didgeridoo. Didgeridoo. Se tiene referencia de algunos con más de 10.000 años de antigüedad, aunque los propios aborígenes hablan de hasta 40.000 años. El nombre se lo pusieron los primeros europeos que lo escucharon, trasladando fonéticamente el sonido que emitía. Es un instrumento de viento,
básicamente un tubo de madera de hasta 3 metros de largo, por el que por un lado se sopla, emitiendo el sonido por el final del mismo. Es de madera de un tipo de eucalipto, al que las termitas, de forma natural, han horadado todo su interior, formando así el tubo hueco. Ha venido siendo muy importante para este pueblo en las ceremonias tribales, aunque últimamente se ha popularizado al ser introducido como instrumento en discos de mucho éxito como los de Jamiroquai. Bueno, este instrumento que vimos hace un momento, el didgeridoo, realmente es un instrumento muy antiguo porque antes utilizaban también conchas como tal. Perdón. Vamos a dejar de compartir. Utilizaban conchas, utilizaban cuernos de animales, utilizaban madera calcomida por termitas, como lo decían en el video, y soplaban de extremo a extremo. Como les dijeron en el video, es un instrumento también de viento. Y actualmente, Como la trompeta. exactamente, como la trompeta. Y actualmente es un instrumento que está ganando mayor importancia porque lo están incluyendo ya en canciones de música indie. Una banda indie como tal es Jamiroquai. Les voy a dejar aquí en el mensaje. Ya. Profe, aquí ya terminamos. Ya vamos a terminar, tranquilo. A las 3 o a las 4. Les recomiendo que busquen esta banda que está aquí. Tiene canciones muy buenas y en ese tipo de canciones van a poder apreciar este instrumento que acabamos de ver. Bueno, chicos, por hoy, o bueno, por este proceso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber. Dejen de terminar la clase como tal. ¿Algo más? Aparte de eso, vos arrancás con un cochino, no se lava los dedos. ¿Ande? ¡Ajo! Bueno, si no tienen ninguna pregunta, terminamos, chicos. Espero que sigan practicando el instrumento como tal, hagan mucha música, disfruten, revisen los videos de las clases que hemos hecho, si tienen alguna duda de lo que hemos visto a lo largo de todo este proceso. Ya. Y bueno, si tienen alguna duda extra que no esté dentro de las clases que hayamos visto, pueden preguntarlo en el grupo, no hay ningún problema. Y ya terminamos las clases, todas las clases, ya no hay más. Sí, ya terminamos todas las clases. Para siempre. No, mentira. Ya aquí nos vemos en el próximo proceso. Será más o menos a mediados de mayo, tercera semana de mayo, por ahí más o menos. Ahí les estará avisando Anita, la coordinadora, cuando se vayan a inscribir. Entonces, cuídense, pasen bonito y practiquen mucha música. Chao. Cuídense, profe. Ya.